fueron los marginados de la Grecia antigua, hasta que un hombre convirtió a su pueblo en un gran imperio. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia y sabía perfectamente que estaba viviendo en una época de innovación en el modo de hacer la guerra. Alejandro el Grande usó la más avanzada tecnología de la época para conquistar otras civilizaciones y convertir a Egipto e India en nuevas colonias griegas. Los griegos habían conquistado todo el mundo conocido, de modo que transmitieron sus costumbres a las nuevas colonias porque pensaban que ese era el mejor modo de vivir para cualquier cultura. No hay reino sin su rey. Tras la inesperada muerte de Alejandro Magno, el imperio se derrumbó casi tan rápido como se había creado. La construcción de un imperio, la Grecia de Alejandro Magno. Año 404 a.C. Después de 27 años, una larga y sangrienta guerra toca a su fin. Atenas, con su poderosa armada derrotada, se ve forzada a rendirse ante su legendaria enemiga, Esparta. El general que estaba al mando de las tropas atenienses cometió un error irreparable que dio lugar a una batalla terrible y a la inevitable derrota de su ejército en Egospótamos. Durante las décadas sucesivas a la rendición de Atenas, Esparta y Tebas compitieron por conseguir el dominio de Grecia. Sin embargo, en el 359 a.C., un hombre de 23 años proveniente de la remota región de Macedonia se convirtió en rey y en solo 2 décadas consiguió cambiar la escena política griega. Era Filipo II. Macedonia era un estado peculiar. Por explicarlo con palabras sencillas, siempre había sido la dama de honor y nunca la novia. Tenía mucho potencial tanto en hombres como en recursos naturales, pero nunca había conseguido sobresalir. Los habitantes de las ciudades-estado consideraban que los macedonios eran un pueblo tribal y poco civilizado. Gracias a Filipo II, estos se convirtieron en menos de 20 años en la fuerza militar más temida y respetada de la historia de Grecia. Filipo levantó Macedonia sobre 2 frentes importantes, la diplomacia y la fuerza. Empezó creando alianzas con las ciudades-estado o polis vecinas, mientras que reinventaba la armada macedonia, creando soldados profesionales y altamente preparados para su misión. Sin embargo, la clave de este ejército profesional era el equipo de ingenieros que Filipo creó para diseñar y construir nuevas armas de guerra. Sus innovadores inventos cambiarían para siempre el modo de hacer la guerra y de ganarla. Los macedonios eran considerados griegos de segunda clase por los habitantes de las polis helenas. Provenían de una tribu que había estado en guerra contra los bárbaros durante tanto tiempo que ellos mismos eran considerados salvajes. Sin embargo, Filipo II no era un bárbaro, y si lo fue, fue seguramente el bárbaro más brillante de la historia. Hola, soy Peter Wheeler. El pilar de la estrategia militar de Filipo fue la combinación entre caballería e infantería, y la pieza fundamental de la infantería era una formación llamada falange, una formación de combate de infantería pesada que no podía ser igualada en fuerza por ningún otro ejército. La falange había formado parte de la estrategia militar griega durante siglos. Sin embargo, Filipo la iba a mejorar con un arma jamás vista en el campo de batalla. La innovación de Filipo consistió en cambiar la formación y en introducir una especie de lanza llamada sarisa, de modo que la falange era una especie de erizo invulnerable. La sarisa tenía una longitud de 4,20 metros y podía acabar con un soldado enemigo antes de que éste tuviera tiempo de desenvainar la espada. Básicamente colocaban la punta de la lanza contra el adversario para empujarle hacia atrás. Sería más o menos como cuando un niño intenta atacar a un adulto y éste le contiene simplemente poniéndole la mano en la frente mientras que sus pequeños puños intentan alcanzarle sin éxito. Esto es lo que hacía la infantería con la sarisa. Bien entrenados, disciplinados y con un armamento potente, los soldados macedonios encontraron en la falange una nueva forma de concepción de las tácticas de batalla.
Sin embargo, sería otro fruto de la ingeniería el que haría que la armada de Filipo fuera completamente invencible. Durante su historia militar anterior, los griegos nunca habían sido especialmente expertos en el asedio. Sin embargo, alrededor del año 400 a.C., el ejército griego sufrió un cambio radical. El arco y la flecha habían sido los instrumentos de batalla usados durante miles de años. Sin embargo, el poder del arco estaba condicionado por un soldado y la potencia de su brazo. Una de las primeras innovaciones de la Grecia antigua en el terreno militar fue un arma que aprovechaba toda la potencia del cuerpo humano en vez de usar solo los brazos. Las primeras armas de asedio que crearon los griegos eran esencialmente ballestas que ellos llamaban gastrafetes. Era un arma muy grande que tenía una parte en forma de U al final y que se colocaba haciendo presión sobre el abdomen. Entonces se tenía que echar hacia atrás el arco con las dos manos, haciendo presión contra el torso a la vez, para mantener la posición de tensado durante más tiempo. Las gastrafetes constituyeron una notable mejora sobre el arco. Sin embargo, para derrotar a las tropas enemigas, Filipo necesitaba armas mucho más poderosas. Para derrotar más eficazmente a sus enemigos, necesitaban desarrollar una nueva generación de armas, y así fue como nació la llamada catapulta de torsión. La catapulta de torsión se basaba en el almacenamiento de energía al ser torcida una madeja de tendones de animales, crin de caballo o incluso cabello de mujer. Al ser accionada, la energía acumulada por el proceso de torsión era liberada lanzando proyectiles de gran tamaño a mayor distancia. Los ingenieros griegos crearon un arma que actuaba como una ballesta montada sobre una plataforma. La llamaron oxibeles, más conocida como catapulta. En vez de utilizar la potencia del cuerpo humano, la torsión de la catapulta hacía que el artilugio almacenara una gran tensión. La catapulta permite que una gran cantidad de fuerza quede almacenada porque los tendones quieren deshacerse y liberar la tensión, pero están atrapados. Además, los griegos insertaron una barra que empujaban hacia atrás, lo que aumentaba la tensión ya alta de por sí. Y cuando soltaban la barra, el proyectil era lanzado con una fuerza y velocidad asombrosas si la comparamos con el arco. La distancia ya no protegía a los enemigos de una muerte rápida y sangrienta. Al dispararse, la catapulta podía atravesar la armadura de un enemigo desde una distancia de casi 400 metros. Lo curioso de la palabra catapulta es que significa que entra en la piel. Es una palabra que ha perdurado hasta nuestros días. Con sus nuevas armas de guerra, el ejército de Filipo era imparable contra las filas de las polis griegas. Hacia el 338 a.C., la victoria de Filipo sobre Atenas y Tebas le convirtió en el líder indiscutible de la antigua Grecia. Sin embargo, sería la actitud después de la batalla la que iba a caracterizar el dominio de los macedonios sobre las tierras que conquistaban a su paso, a pesar de su reputación de bárbaros. Filipo y su hijo Alejandro, que solo tenía 18 años, vencieron a los ejércitos aliados de Tebas y Atenas en la batalla de Queronea en el año 338 a.C. El rey macedonio fue protagonista de un acto sin precedentes. Dejó marchar a todos los atenienses a casa. Más tarde organizó un consejo en Corinto, al que invitó a representantes de todas las polis, porque quería revestir su poder de un manto de diplomacia, y les comunicó que podían relajarse, que las cosas iban a seguir igual que siempre. Filipo podía haber devastado el planeta como siglos más tarde haría Gengis Khan, y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Es necesario recordar que los griegos pensaban que los macedonios eran una tribu salvaje y que los macedonios no es que tuvieran en gran estima a los griegos. Sin embargo, Filipo tenía en su cabeza el ideal heleno desde los tiempos en que estuvo en Tebas. Como rey, invitó a los filósofos y maestros más importantes para que se establecieran en Macedonia. Toda la corte hablaba el griego que se hablaba en Atenas. Filipo no pretendía destruir Grecia, quería ser parte de ella. Era como el marginado que se sienta al final de la clase y al que le gustaría formar parte del grupo de los alumnos populares, obviamente trasladado a otro nivel. Después de su triunfo y guiado por la sangre macedonia que corría por sus venas, Filipo se preparó para llevar a cabo su mayor ambición, invadir el imperio persa. Su deseo nunca se cumplió. Filipo encontraría su fin a manos de uno de sus hombres.
Justo antes de que diera comienzo su empresa conquistadora, organizó unos festejos públicos. Cuando caminaba al frente de su séquito para demostrar que no tenía a nadie a quien temer, uno de sus guardaespaldas lo apuñaló clavándole una daga en el pecho. El hombre que había hecho de Grecia un imperio moría a los 46 años de edad. ¿Fue un hecho aislado? ¿Un loco? ¿O existía un complot político? Nunca lo sabremos con certeza, porque mientras el guardaespaldas intentaba escapar, fue asesinado por la guardia de Filipo. El sueño de conquistar el imperio persa no terminaría con la muerte del rey, sino que cobraría aún más fuerza con la aparición en la escena de su hijo, un joven de 20 años llamado Alejandro. Sería Alejandro quien usara el ejército, la tecnología y los ingenieros de su padre para superar con creces las ansias conquistadoras de Filipo, transformando el mundo conocido en un solo imperio, el Imperio griego. En solo 20 años, Filipo II había convertido al pueblo macedonio en un poderoso ejército y se había erigido como líder absoluto de Grecia. Sin embargo, su asesinato en el 336 a.C. frenó la consecución del sueño de su vida: invadir Persia, el enemigo histórico de Grecia. Filipo había conquistado Grecia. Ahora a su hijo le correspondía conquistar el mundo. La historia ha conocido a esta figura legendaria como Alejandro el Grande. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia. Era absolutamente brillante en el campo de batalla. Si bien es cierto que heredó de su padre un ejército muy poderoso, sin embargo, supo ponerse al frente de las tropas a pesar de su edad temprana. Filipo había sentado las bases para la conquista. Ahora le llegaba el turno a su hijo para continuar con su obra. En el 334 a.C., Alejandro Magno emprendió con sus tropas de más de 35.000 soldados una cruenta batalla contra el imperio persa. Persia era una superpotencia de la época que poseía el control sobre las tierras de Oriente Medio y Asia Menor. Alejandro y sus hombres penetraron en las tierras que hoy conocemos como Turquía, llegando hasta las entrañas del imperio. Sin embargo, los persas tenían una baza que Alejandro tendría que neutralizar si quería vencer al archienemigo de Grecia. Alejandro tenía un problema: no tenía una flota armada. Así que tuvo que encontrar la manera de neutralizar a la flota persa. Su estrategia consistió en atacar las naves en tierra, tomando al asedio las bases navales persas. Alejandro continuó avanzando hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea, tomando ciudades y puestos militares que se resistían a su dominio. Pero fue la ciudad fortificada de Tirea la que supuso uno de los mayores retos para Alejandro y sus ingenieros. Tirea, en la antigüedad, era una isla cercana a la costa. De hecho, la ciudad estaba situada justo en la isla. A los ojos de los tireanos, la isla era prácticamente inexpugnable porque su flota era muy poderosa. Todo eso cambió a finales del siglo IV a.C. Al principio, Alejandro intentó la vía diplomática. Envió emisarios a la isla instando a sus líderes para que aceptaran un tratado de paz. La respuesta fue más que directa. Los tireanos asesinaron a los embajadores de Alejandro y lanzaron sus cuerpos al mar desde las murallas. Era un desafío que Alejandro no podía ignorar. Si no conseguía conquistar Tirea, el mundo pensaría que el rey macedonio no era invencible. Dada la poderosa potencia naval de la isla con la que el macedonio no podía competir, el trabajo de los ingenieros de Alejandro consistía en idear el modo de llegar hasta la ciudad donde el rey pudiera enfrentarse cara a cara con sus enemigos. Para ello, Tirea tenía que dejar de ser una isla. ¿Y qué pasaba si el enemigo se negaba a salir a luchar? Alejandro se dio cuenta de que no podía enviar a sus hombres para que quedaran atrapados a las puertas de la fortificación, lo que significaba que iba a necesitar armamento y técnicas que le permitieran asaltar la ciudad amurallada.
Con sus gigantescas murallas y puerto fortificado, la ciudad de Tirea era inexpugnable. Alejandro se decidió por un ataque muy ambicioso. Sabía que no podía conquistar la ciudad si no derribaba antes las murallas. Así que hizo que sus ingenieros construyeran una calzada elevada, un puente desde la costa hasta la isla. El puente tenía unos 600 metros de largo, 60 metros de ancho y 6 de alto. Cuando el puente estuvo listo, Alejandro lanzó su ataque y sembró el terror en la isla. A continuación, utilizó el arma que sabía con certeza que iba a poner fin a la batalla: la torre de asedio. Las torres eran una especie de tanques de varias alturas que se desplazaban sobre ruedas. En el exterior eran resistentes al fuego, ya que su estructura de madera estaba recubierta por cuero crudo. En el interior, una escalera central ascendía hasta las plataformas donde las catapultas se encargaban de lanzar proyectiles contra las murallas de Tirea. Además, estas torres servían de protección a los soldados que intentaban derribar las puertas de la ciudad con los arietes. Apoyaban las torres contra la pared y mientras que sus hombres estaban a cubierto en el interior de la estructura, lanzaban flechas contra los tireanos y trataban de saltar por encima de la muralla y de matar a los soldados enemigos. El asedio de Alejandro Magno sobre Tirea se prolongó durante varios días. Una vez que consiguió penetrar en la fortaleza, Alejandro fue directo a la yugular y desató toda su ira contra la ciudad que tanto se le había resistido. El asalto había sido una experiencia terrible para todos los que se vieron involucrados. No puedo menos que imaginarme el sonido de las trompetas, las banderas ondeando al viento, los hombres blandiendo sus espadas y el sonido del acero. Debió de ser una escena extraordinaria. Alejandro siguió su andadura hacia tierras palestinas. Con más confianza que nunca, el objetivo del macedonio era conquistar uno de los mayores imperios que jamás ha conocido el mundo: Egipto. Sus impresionantes pirámides y sus colosales tumbas sin igual ejercían una fascinación especial sobre el joven Alejandro. Sin embargo, había una razón mucho más práctica para que el hijo de Filipo deseara conquistar Egipto: su riqueza natural, sus campos de trigo que servirían para alimentar al ejército macedonio. A diferencia de Tirea, la conquista de Egipto no fue acompañada de un baño de sangre. Alejandro entró en Egipto como liberador, como una figura con un poder extraordinario. Los egipcios no solo dieron la bienvenida a Alejandro, sino que le concedieron el estatus de deidad. En el año 331 a.C. lo proclamaron faraón, hijo de Amón, uno de sus dioses más importantes. A sus 24 años, Alejandro había trascendido al mundo inmortal. Podemos imaginarnos que alguien a quien se le abren todas las puertas y a quien le ocurren cosas extraordinarias, al que todos los esfuerzos se le recompensan con la victoria, pudiera pensar: bien, puede que en muchos aspectos yo sea un dios. Y creo firmemente que Alejandro estaba convencido de serlo. No estaba fingiendo, estaba intentando demostrarse a sí mismo quién era realmente. A finales del siglo IV a.C., las polis griegas empezaron a rebelarse contra la dominación del ejército macedonio. Estas ciudades actuaban como centros de control y administración y jugaron un importante papel en la transmisión de la cultura, del conocimiento y de la lengua griega. Este modelo de ciudad se extendería por todos los territorios del creciente imperio conquistado por Alejandro. Hacia el año 325 a.C., Alejandro había extendido las fronteras de Grecia hasta 4.000 kilómetros por el oeste y hasta lo que hoy conocemos como India por el este. El ejército de Alejandro pudo ser una máquina mortal. Sin embargo, convirtió a Grecia en un nuevo imperio. La estrategia de Alejandro para gobernar las ciudades que conquistaba consistía en la asimilación. A menudo instaba a sus soldados a tomar como esposas a las mujeres locales y a quedarse en aquellas tierras como válidos de su creciente imperio. Las ciudades originalmente persas, egipcias o indias fueron transformadas en ciudades griegas.
Se trató de una invasión de ideales que creó una cultura híbrida conocida como helenismo. Existen muchos paralelismos entre aquella época y la globalización que estamos viviendo en nuestros días. Hoy también existe una lengua común, que es el inglés. Es la lengua del comercio. En la era de Alejandro Magno, el mundo adoptó las costumbres y el idioma griegos. El helenismo estaba basado en la vida en las ciudades y es precisamente en la organización de las ciudades del imperio donde más claramente se observa esta influencia. Ya fuera en la construcción de una nueva ciudad o en la reestructuración de una ya existente, los ingenieros de Alejandro usaban la planificación urbanística que Grecia llevaba usando desde el siglo V a.C. El sistema urbanístico era un símbolo del orden. Cualquier gobierno que fuera capaz de reconstruir la ciudad siguiendo el sistema de cuadrículas y rectángulos era un gobierno a tener en cuenta, un gobierno que debía ser temido. Las campañas de Alejandro en Asia Menor llevarían a una nueva ordenación del mundo. Actualmente lo llamamos helenismo. Si vivías en una ciudad conquistada por Alejandro, vivías en una ciudad griega. Este es un ejemplo de una de esas ciudades. Estamos en Pérgamo. Hace 2000 años, esta ciudad tenía todos los elementos característicos de la polis griega: el ágora, los templos, el gimnasio, el teatro. Hubiera seguramente rivalizado con Atenas por convertirse en el centro cultural del imperio. De hecho, los estilos escultóricos de Pérgamo hubieran inspirado a Miguel Ángel y cambiado el mundo del arte para siempre. Pérgamo fue construida sobre una serie de colinas. Fue toda una obra de ingeniería, además de una ciudad dramática y teatral. Las ruinas de Pérgamo, en la moderna Turquía, constituyen un espectacular monumento a la ingeniería urbanística griega. Parece que la ciudad esté colgada de la colina. Es obvio que los arquitectos que construyeron la ciudad tuvieron en cuenta la topografía de la zona y, por pura simbología, construyeron en lo más alto los palacios y los templos. La ciudad se eleva a 300 metros por encima del nivel del mar sobre un estudiado y complejo sistema de terrazas. En tiempos del helenismo, Atenas no era la ciudad más poderosa del imperio. Otras ciudades la superaban en importancia. En ese periodo, Pérgamo tuvo su momento de gloria. En cierto modo, la ciudad es una réplica de la Acrópolis de Atenas, donde los templos coronan las colinas de roca natural sobre la ciudad. En Pérgamo no se escatimó en la construcción de magníficos templos y palacios lujosos. De hecho, la planificación del espacio urbano surgió antes de Alejandro, aunque se perfeccionó durante el helenismo. Cada una de las ciudades del imperio tiene sus edificios emblemáticos. Cada una tiene su teatro, sus templos. Todas tienen un gimnasium, un ágora, un fórum. El punto central de cualquier ciudad griega era el mercado, llamado ágora. Allí, los mercaderes exponían sus mercancías y los ciudadanos se reunían para discutir las cuestiones políticas del día. Adyacente al ágora se encontraba la estoa, una estructura simple que recuerda a un claustro. Era un espacio rodeado de columnas con una pared al fondo, un lugar que ofrecía cobijo frente a los elementos. El ágora y la estoa constituían el corazón económico, público y político de la ciudad durante el helenismo. Sin embargo, la faceta cultural estaba hospedada en otra maravilla arquitectónica y uno de los lugares más importantes de las polis, el teatro. El teatro fue una invención de Atenas. El drama es, por encima de todo, democrático. Nació en Atenas de la mano de la democracia. El teatro era una parte esencial del mundo griego. Constituía el reflejo de lo que pensaban de ellos mismos y de lo que pensaban del mundo. Y creo que para muchos, el teatro es uno de los legados más importantes de la antigua Grecia que ha llegado hasta nuestros días. Los teatros en la antigua Grecia no eran simples lugares de reunión.
Estos edificios inspiraron a los romanos en la construcción de sus coliseos y dictaron las normas del diseño en la construcción de recintos deportivos de los 2 siglos sucesivos. Separad a los hombres según su tribu o su clan para que reclamen ayuda de tribu a tribu y de clan a clan. Así habló Néstor a Agamenón en la Ilíada. Y aquellas palabras debieron ser dichas en este espacio, porque los grandes legados de la cultura griega al mundo moderno han sido el teatro y la música. Este es el teatro griego de Pérgamo, el de más capacidad de su clase. Actualmente un teatro de Broadway, y yo he actuado en unos cuantos, tiene un aforo de entre 800 y 900 espectadores, incluso 2000 si es un teatro donde se representan musicales. Este teatro tiene capacidad para miles y miles de espectadores. ¿Cómo es posible que un actor situado en el escenario pueda proyectar su voz de manera que hasta el espectador sentado en la última fila del teatro pueda escucharlo sin dificultad? La respuesta está en la ingeniería acústica. El teatro ha sido excavado en la ladera de la montaña, de modo que no necesita de una subestructura demasiado grande, porque la montaña sirve de apoyo para los bancos de piedra. En segundo lugar, es un semicírculo, una estructura que da un sentido de la acústica increíble, de modo que podemos situarnos sobre el escenario, susurrar algunas palabras y estar seguros de que una persona sentada en la última fila nos escucharía como si estuviéramos hablándole al oído, ya que el sonido rebota en la pared del fondo. Además, en el teatro griego, los actores usaban máscaras que les servían para caracterizar al personaje, pero también como una especie de megáfono rudimentario con el que proyectar mejor la voz. Así que no había duda de que este teatro debía de ser el lugar ideal para presenciar a Agamenón, de labios de Esquilo. Sin duda, el teatro griego mejor conservado es el de Epidaurus, en la península del Peloponeso. Los teatros griegos estaban divididos en 3 partes. La cavea, donde se situaban los espectadores. La orquestra, donde se situaba el coro y la escena, una construcción de madera situada detrás de la orquestra. La escena hacía las veces de camerino para los actores y podía incluso servir como escenario. El teatro de Epidauros cuenta con 55 filas de asientos dispuestos en 3 secciones horizontales. Las escaleras dividen cada sección en los llamados cunei. En total, este colosal teatro tiene capacidad para albergar a 14.000 espectadores. Sin embargo, la ingeniería acústica es la característica más importante del teatro de Epidauros. Si nos sentamos en la última fila, estamos a mucha distancia del escenario y los actores nos parecen diminutos. Sin embargo, puedes mantener una conversación con una persona situada en el escenario con solo alzar un poco la voz. En solo 10 años, Alejandro dispuso el escenario para que la cultura griega dominara el mundo. Aunque todos los imperios y sus líderes llegan a su fin. Alejandro no fue la excepción. Su muerte dio paso a reyes y reinos cuyas obras son consideradas como maravillas del mundo antiguo. En el año 323 a.C., Alejandro fundó un imperio que se expandió desde Grecia hacia el oeste, pasando por Egipto y llegando hasta la India por el este. Sus conquistas estaban respaldadas por la avanzada tecnología armamentística de su ejército, además de por la legendaria habilidad de Alejandro para el mando y para ganarse la lealtad de sus hombres. Sin embargo, después de 13 años y de miles de guerras libradas, esta lealtad fue sometida a una dura prueba. La lealtad de sus tropas se vio comprometida, se rebelaron contra él y se negaron a seguir avanzando, así que Alejandro tuvo que desistir. Durante el regreso de India, Alejandro estaba pensando en consolidar su imperio. Sin embargo, contrajo una misteriosa enfermedad. Nadie sabe con exactitud qué le mató, si fue una infección o si fue el resultado de la dura vida que había llevado como soldado. Los viajes extraordinarios en los que se embarcaba, al menos de acuerdo con la leyenda, eran tan duros para él como para sus soldados. Una de las hipótesis es que se emborrachó hasta morir. En la corte macedonia había muchas intrigas. El padre de Alejandro había sido asesinado, así que es posible que su hijo fuera envenenado. Por supuesto, son cuestiones para las que no tenemos respuesta.
El 10 de junio del año 323 a.C., justo un mes antes de que cumpliera 33 años, el hombre más poderoso de la Tierra moría. Después de su muerte, la espectacular expansión de su imperio sufriría un inevitable desmembramiento. Entre los líderes regionales se desató una lucha para ocupar el vacío dejado por Alejandro. Los generales y sus herederos crearon nuevos reinos helenitas y libraron durante años una dura batalla por hacerse con el dominio del imperio. La tierra de Egipto quedó en poder de Ptolomeo, general de Alejandro, quien había permanecido en las tierras del Nilo como regente del imperio. Ptolomeo fundó un reino que combinaba las culturas griega y egipcia en una dinastía que dominaría Egipto durante casi 300 años. Ptolomeo I fue un hombre que había hecho carrera como comandante militar y consejero de Alejandro Magno. Lo que pretendía era conseguir una porción del imperio tan grande y tan rica como fuera posible. Egipto era la joya del imperio mediterráneo. Con sus cultivos de grano suponía una ganancia inesperada que iba a ir a parar a las manos de Ptolomeo, el nuevo gobernador de aquellas tierras. El plan de Ptolomeo consistía en asegurar su legitimidad como rey de Egipto y como heredero de Alejandro. La tradición macedonia dice que aquel que entierra el cuerpo del rey se asegura el derecho al trono. Así que Ptolomeo secuestró el cuerpo de Alejandro durante la procesión funeraria y lo trasladó a Egipto, donde lo hizo enterrar en Alejandría, la ciudad que el mismo Alejandro había fundado 15 años atrás. Bajo el mandato de Ptolomeo, Egipto se convirtió en un país poderoso, y Alejandría se transformó en la capital intelectual y científica del mundo griego. Quería que fuera una ciudad que unía la cultura griega con los conocimientos técnicos egipcios. Pretendía crear una nueva Atenas. Alejandría se encuentra en la costa de Egipto, de modo que un puerto de fácil acceso era vital para mantener las relaciones comerciales con el resto de ciudades del Mediterráneo. Además, Ptolomeo se embarcó en una de las empresas más ambiciosas del momento, la construcción del primer faro del mundo. Durante la noche, su luz se veía desde gran distancia. Los barcos podían divisarla desde muchas millas mar adentro. Durante el día, del faro salía mucho humo. Era sin duda una imagen formidable. En aquella época, únicamente la Gran Pirámide de Giza superaba en altura al faro de Alejandría. La leyenda cuenta que medía 90 metros, lo que sería comparable a la altura de la Estatua de la Libertad. Algunos estudiosos reclaman que podría haber alcanzado los 130 metros. La construcción del faro de Alejandría es un misterio. Sin embargo, a 40 kilómetros de Alejandría encontramos un monumento funerario que los estudiosos creen que podría ser la réplica a escala del faro. Basándonos en este modelo, parece que el faro estaba construido en 3 niveles separados. El nivel más bajo era cúbico, el segundo nivel era octogonal y el más alto cónico. Y culminando los 3 niveles estaba el faro. Desde lo alto del faro de Alejandría, un potente rayo de luz iluminaba el mar. Los estudiosos creen que el faro se alimentaba con madera y que en la sección inferior se colocaba una rampa espiral lo bastante amplia como para permitir que animales de acarreo subieran el combustible hasta el segundo nivel. La rampa llevaría a una serie de almacenes donde se guardaba la madera. Desde el segundo nivel, probablemente una presa ayudaba a que el combustible llegara a lo alto del faro. Existen historias sobre espejos e instrumentos que conseguían amplificar la luz para que pudiera verse desde muchas millas de distancia. Sin embargo, no hay evidencias físicas de ello. De hecho, hay muchos estudiosos que creen que se trataba de un faro normal, que simplemente era una hoguera gigantesca. Eso es todo. El faro de Alejandría estuvo en pie durante casi 1600 años, haciendo frente a tormentas, mareas e incluso terremotos. Sin embargo, en el año 1300 después de Cristo, un corrimiento de tierras derribó esta maravilla del mundo antiguo para siempre.
Durante casi 700 años, los restos del faro yacieron bajo las aguas del Mediterráneo. Fue en 1994 cuando un grupo de buceadores y arqueólogos descubrió unas rocas gigantescas en el puerto de Alejandría, que podían ser los cimientos de un faro legendario para la historia de la ingeniería. Jean-Yves Empereur, un famoso arqueólogo francés, empezó las investigaciones submarinas y actualmente está reuniendo a otros colaboradores y arquitectos de la isla de Faros. Puede que llegue un día en que el faro pueda ser reconstruido. Bajo las aguas, los arqueólogos encontraron piedras de más de 70 toneladas, incluyendo una pieza que se piensa que fue el dintel de la gigantesca puerta de acceso al faro. Sin embargo, el faro de Alejandría no fue la única maravilla construida en tiempos de Ptolomeo. Mientras que el faro transformaba el perfil de la ciudad, otro proyecto arquitectónico atraería a las mentes más brillantes del mundo a esta ciudad cosmopolita. Se trataba de la Biblioteca de Alejandría, un lugar en el que se guardaban más de 200.000 pergaminos dedicados al saber y al aprendizaje. Fue precisamente en este lugar donde un ingeniero imaginó el poder del vapor 1700 años antes de que el mundo supiera lo que es una locomotora. Tras la muerte de Alejandro Magno y la descomposición de su imperio, uno de sus generales, que había dedicado su vida a la conquista de otras civilizaciones, quería formar la suya propia. La inyección de cultura griega en la cultura egipcia fue la base para la fundación de una nueva clase de ciudad. Una ciudad que se convertiría en el centro cosmopolita del mundo antiguo, Alejandría. Era la capital del mundo. De hecho, los reyes ptolemaicos del nuevo reino de Egipto crearon una ciudad completamente innovadora para el mundo conocido. La luz del faro de Alejandría guiaba a las naves hacia el puerto. Aunque fue otro de los proyectos visionarios de Ptolomeo el que se convirtió en punto de referencia para las grandes mentes del mundo antiguo, la Biblioteca y Museo de Alejandría. Sin embargo, no estaba diseñada para albergar exposiciones. La palabra museo en aquella época significaba centro de investigaciones. Era un centro del pensamiento, quizá el más grande que ha existido nunca. Ptolomeo trajo a estudiosos y escritores de todo el mundo griego. Y la librería era el depósito de libros más grande del mundo antiguo. Tenía una enorme cantidad de pergaminos, alrededor de 200.000. Algunos sostienen que guardaba más de 500 o 700.000. Fue justamente en la biblioteca donde por primera vez en la historia el pensamiento y el saber humano se convierten en algo que puede ser almacenado y compartido. De hecho, muchos de los descubrimientos científicos conseguidos en Alejandría 200 años antes de Cristo no fueron aceptados hasta 1800 años más tarde. A los alumnos se les enseñaba que la Tierra era redonda, y uno de los astrónomos de más renombre, Erastótenes, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de menos de un 1%. Es una historia muy interesante, el que durante el mandato de los reyes ptolemaicos, cuando llegaba un barco a Alejandría, lo primero que hacía el capitán era declarar si transportaba algún papiro o algún trabajo de filósofos o científicos que se pudieran llevar a la biblioteca para ser copiado. Sin embargo, normalmente al capitán le era devuelta una copia y no el original. A pesar de que Ptolomeo era macedonio, la clave del éxito de su dinastía en Egipto fue su afán por conocer y asimilar la cultura egipcia. La familia de Ptolomeo se esforzó por adoptar las prácticas egipcias. Por ejemplo, el hijo de Ptolomeo, Ptolomeo II, se casó con su propia hermana, Arsínoe. Entre las dinastías egipcias existía la tradición de permitir el matrimonio entre hermano y hermana, porque se creía que los reyes no podían casarse con un simple mortal y que, por lo tanto, solo una persona que compartía sus orígenes divinos era la ideal como compañera. Los descendientes de Ptolomeo se sirvieron de las tradiciones egipcias para elevarse a la categoría de dioses.
Sin embargo, como todos los faraones que les precedieron, los reyes tolemaicos eran simples mortales. Ptolomeo no vivió para ver realizados todos sus sueños para Alejandría. Murió en el año 283 a.C. por causas naturales, antes de que la biblioteca e incluso el faro estuvieran terminados por completo. Alejandría siguió floreciendo como la meca del conocimiento bajo el mandato de los descendientes de Ptolomeo, y fue cuna de los pensadores más destacados de la época. Fue justo después de su tercer siglo de mandato, en el siglo I después de Cristo, cuando Alejandría vio nacer a uno de los ingenieros más famosos de la historia. Se trata de Herón de Alejandría. Sus famosos diseños le colocaron entre los ingenieros mecánicos más grandes del mundo antiguo. Todos sus libros son extremadamente detallados. Describen en profundidad todos los procedimientos de ingeniería. Sin embargo, Herón también tenía inclinaciones por el arte. Debemos recordar que en la Grecia antigua, la palabra arte también significaba tecnología. Los diseños de ingeniería de Herón tenían muchos usos prácticos. Entre ellos, desarrolló ideas para la extinción de fuegos, un cuentakilómetros e incluso puertas automáticas. Pero fueron sus experimentos con vapor los que encendieron la bombilla de su imaginación. La primera máquina de vapor fue construida en Inglaterra en el 1700 después de Cristo. Alrededor de 1600 años antes, Herón ya había construido el precedente de la máquina de vapor, y lo había llamado aeolipile. Era una esfera de metal colocada de manera que pudiera rotar libremente y tenía dos tubos conectados a ella. Cuando los tubos se llenaban con agua y se calentaban, se formaba el vapor y la esfera se ponía en movimiento. El aire se convertía en algo útil, algo que se podía controlar. Nosotros mantenemos que, bajo otras circunstancias históricas, la revolución industrial podría haber tenido lugar en Alejandría después de un par de siglos, porque la esencia de la revolución estaba allí. Lo interesante de la máquina de vapor de Herón es que el científico descubrió la potencia del vapor. Entonces, ¿cómo es que no le dio un uso? ¿Cómo es que no inventó una máquina de vapor como la que inventaron los ingleses pocos siglos después? La respuesta está en que en Egipto el trabajo y los esclavos eran tan baratos que no se necesitaban máquinas para hacer su labor. Es una idea interesante. Se puede disponer de la tecnología, pero no se sabe qué hacer con ella porque no existe una verdadera necesidad económica. El invento de Herón intriga a los científicos todavía hoy. Sin embargo, hay muchas innovaciones tecnológicas de Alejandría que nunca conoceremos. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre lo sucedido, aunque desgraciadamente la mayoría del conocimiento del mundo antiguo se desvaneció entre el humo y las cenizas cuando la biblioteca de Alejandría se quemó hasta los cimientos. Alejandría y la ingeniería del mundo griego encendieron las llamas de la innovación en el mundo antiguo y abrieron el camino de la ciencia como la conocemos hoy. Desde los milagrosos tiempos de Alejandro Magno, la humanidad ha visto crecer y desvanecerse a muchos imperios. Sin embargo, su legado todavía está patente en el mundo que hoy conocemos. Aprovechar las fuerzas de la naturaleza y convertirlas en algo beneficioso era el común denominador de la ingeniería griega. Alejandría fue sin duda la cima de las matemáticas y de la ingeniería, con su extraordinaria biblioteca que ardió hasta los cimientos y la tumba del hombre que no solo conquistó el mundo, sino que lo transformó con el helenismo y que transmitió sus ideales, su cultura y sus valores. Sin embargo, aunque el imperio de Alejandro Magno llegara a su fin, Grecia todavía tenía mucha vida por delante. Fue absorbida por lo que algunos denominan el más grande experimento del helenismo, Roma. Soy Peter Wheeler.